Hechos 21, estamos por hacia el final ya del libro de los Hechos, vamos a ver del 17 al 36. Recordemos que el apóstol Pablo nos va a ayudar a la memoria, como se dice, está viajando de Grecia, Turquía, Grecia, pasó a Cesarea y en todas partes los hermanos le dicen: Pablo, el Espíritu Santo dice que en Jerusalén vas a sufrir. Incluso más, dice Agabo, le dice: el dueño de este cinturón va a ser atado por los judíos y entregado a los romanos. Y de todos le dicen: Pablo, no vayas, no vayas. Pablo dice: no, si yo quiero ir a predicar el evangelio. Y que no le quebranten el corazón, porque bueno, eran hermanos amados, probablemente. Y bueno, pues ahora nos vamos a introducir a este pasaje con algunas consideraciones. Por tanto, vamos a comenzar orando. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, y pedimos y rogamos que el Espíritu Santo esté guiando nuestra mente, corazón y voluntad con esta palabra, Señor. Ilumine esta palabra en nuestros corazones, Señor, y cada uno de nosotros, para la gloria de su santo nombre. Se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de los Hechos es un libro, como dijimos al inicio cuando comenzamos, que relata la expansión del Evangelio de salvación en Cristo en el mundo gentil. Comienza en Jerusalén, Judea, Samaria, Siria y así, Grecia, Turquía, etc. A todo el mundo gentil, ¿a partir de qué? De la formación de la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés. Por el poder del Espíritu Santo haciéndose presente en los corazones de los discípulos de Cristo. Pero esta expansión del Evangelio tiene un gran opositor y detractor, y es el judaísmo. La primera gran oposición al Evangelio fue el judaísmo, la religión judía, quien consideró y considera los judíos, por decir, creyentes, ligados a la ley o al Antiguo Testamento, consideran hasta hoy a Cristo un hereje y al cristianismo una herejía. Y combatían duramente a los predicadores del Evangelio, incluso hasta la muerte, como fue el caso de Esteban. ¿Se acuerdan? Al inicio de la predicación en Jerusalén, Esteban fue apedreado por judíos. Ahora esta expansión del Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, está en fase de transición práctica del viejo pacto al nuevo pacto, del templo de Jerusalén a la cruz y la resurrección de Cristo, de la ley a la gracia, de los judíos a los gentiles. Cuando se expande el Evangelio, sale de Israel, sale predicando ¿qué cosa? La gracia. Pero hay una transición, y lo vamos a ver en un pasaje más adelante. ¿Por qué? Porque hay judíos que se convierten, pero que todavía viven según la ley y los ritos de la ley. Entonces hay un proceso de transición que es contradictorio y es muy complicado. Y el mejor representante de esta contradicción tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo, ¿qué más? Fariseo de fariseo, asceta de la ley, ciudadano romano, convertido por Cristo y llevado como judío a predicar a los gentiles. Pero él tiene en su corazón predicarle a su pueblo. ¿A quién? A los judíos. Entonces,
Entonces, ¿cómo lo manda Dios? El Señor lo manda a predicar a los gentiles. Veamos Hechos 9:15, por favor. Amén. ¿Qué dice? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Exactamente, fíjese la prioridad. Va a llevar mi nombre entre los gentiles, pues, reyes y judíos. Ese era el mandato, la prioridad es los gentiles. Él es nuestro apóstol, porque se le llama el apóstol a los gentiles. Y después, pero tenía en su corazón la conversión de Israel. Miren lo que dice Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo deseara ser maldito para que ellos se conviertan. Como Dios no va a hacer eso, pero eso expresa el profundo amor por el pueblo y el deseo que tenía el apóstol Pablo de que los judíos conocieran a su Mesías. Y además de ese amor, él tenía una preocupación, la preocupación por las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. ¿Qué dice? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias gentiles, las que habían fundado, las que habían fundado sus discípulos. Él los asesoraba y realmente era una preocupación. Pero además él fue buscado por los judíos para ser asesinado, fue encarcelado por los romanos, batalló contra los judaizantes que obligaban a las iglesias gentiles a practicar las fiestas judías. Así el apóstol Pablo viaja a Jerusalén con el propósito de practicar el evangelio a los judíos en Jerusalén, encontrándose con la oposición de los judíos de una iglesia cristiana engañada respecto a la predicación del apóstol Pablo, calumniado, agredido por los judíos y salvado de la muerte gracias a la guardia romana. El título del sermón es La oposición religiosa al Evangelio de Jesucristo. ¿Hay oposición religiosa al Evangelio de Cristo hoy día? Mucha. En ese tiempo también había, y eran fundamentalmente judías. Del 17 al 19, Hechos 21 del 17 al 19, que dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Quiénes son? Los hermanos de la iglesia en Jerusalén, judíos cristianos. Y el 18 dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros. Ese nosotros, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que era un grupo que estaba viajando a Jerusalén con el apóstol? Y en ese grupo iba Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. Por eso se incluye nosotros. Está escribiendo en primera persona. Y dice, al día siguiente entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Santiago. Este es el hermano, o el medio hermano, no se dice, de Jesucristo, que se convirtió cuando vio a Cristo resucitado. Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y si ustedes vuelven al capítulo 15, él fue el líder del concilio de Jerusalén. Bien, ¿qué más dice? Y se hallaban reunidos todos los ancianos. 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles en medio de su ministerio. Aquí hay dos cosas que hacen notar.
¿Pablo da cuenta? Sí. Es muy saludable lo que hace Pablo acá, pero hay una razón de fondo también. Él, ante los ancianos de Jerusalén, dice: mire, en mi ministerio Dios ha hecho esto a través de mi ministerio. Yo creo que es un buen ejemplo de dar cuenta. O sea, si se reunieran un grupo de pastores y dijeran: bueno, ¿qué está haciendo el Señor a través de usted? Está haciendo esto. Es buenísimo. O tengo esta lucha, tengo este problema. Y ese debería ser un buen trato entre pastores, sobre todo. Pero también hay un propósito. Hay un propósito. El apóstol Pablo está contando la obra de Dios en medio de los gentiles. Los gentiles que no tienen la ley. Porque hay una polémica abierta en ese periodo sobre la ley y la gracia. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta cuenta tiene también un propósito, digámoslo así, bíblico, ¿no? Diríamos hoy día. ¿Y cuál es? Es precisamente mostrar a los judíos que Dios está salvando gentiles sin... Y estos gentiles no conocen no conocen la ley. Después entran a conocer la ley. Pero son salvos por la fe en Cristo. Entonces es un detalle que va a ser importante. ¿Por qué? Por la situación que hay en Jerusalén. Miren lo que dice el 20. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Han creído en Cristo. ¿Y qué más dice? Y todos son celosos por la ley. ¿Se fijan? Que ya hay problemas. Muchos judíos aquí se han convertido. Todos son firmes con la ley. Y el 21. Pero se les ha informado, y esto es a los judíos cristianos, a la gente de la iglesia, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Se fija, la iglesia de Jerusalén cree que el rumor, la calumnia, la acusación que entre los judíos de Israel y fuera de Israel se hace al apóstol Pablo. Anda predicando contra la ley, anda predicando contra la costumbre. Este es un renegado, este es un apóstol. Eso lo está creyendo incluso la iglesia de Jerusalén. Más todavía, veamos Romanos 6.1. Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta, esta afirmación con tono de pregunta? Y por una razón, porque él era acusado de predicar la gracia sin la ley. Y se le acusaba de promover el pecado para que abundase la gracia, para que abundase la gracia. Entonces decían: es un hereje. Entonces no se entendía y no se quería entender lo que estaba enseñando y predicando el apóstol Pablo. Para los judíos el tema fundamental era la ley. Pero ¿cuál era la enseñanza y la predicación del apóstol Pablo? Veamos. Romanos 3, 19, 20, por favor. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente. Lee el 22. Amén.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Judíos, gentiles, de todas las razas, todas las condiciones sociales. Esta era la enseñanza del apóstol Pablo. Esta es lo que nos ha llegado. Este era lo que predicaban los apóstoles, no solo el apóstol Pablo. La iglesia primera, esto era lo que enseñaba y predicaba. Entonces la precisión que hace el apóstol Pablo respecto al honor de la ley. La ley es el conocimiento del pecado. La ley nos salva. Pero para los judíos, sí. Entonces, si tú negabas la ley delante de un judío, este hereje. No se había entendido. Incluso los cristianos de Jerusalén. Porque a la ley le agregaban Cristo. Como algunos otros, hoy día a Cristo le agregan el bautismo. A Cristo le agregan la profecía. A Cristo le agregan cualquier otra cosa. Entonces, y ese era uno de los... Veamos Gálatas 3, 23 al 26. ¿3, 23, 26? 3, 23 al 26. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El ayo era el esclavo que llevaba al joven, al niño, de la casa a los maestros. Y después lo iba a buscar y lo volvía a la casa y lo supervisaba. Entonces la ley cumple ese rol. Supervisa al creyente para llevarlo ¿a dónde? A Cristo. Para que en Cristo, por la fe, sea salvo. Entonces la ley nos salva. Y eso es lo que enseñaba el apóstol. No negaba la ley. Solo que decía que por la ley nadie se va a ser justificado delante de Dios. Por todo lo santo y justo que es la ley, pero la ley no salva. Tampoco los ritos judíos, sino que la fe en Cristo. Por tanto, los ritos y la fe impuesta en esos términos no son necesarios, pero sí se les considera como medio de salvación. Entonces, Cristo es hecho banal, innecesario o insuficiente, ya que la cruz de Cristo necesita algo más para ser salvo. Cristo y la ley, decían los judíos. Cristo y la circuncisión. Cristo y la fiesta de los tabernáculos. No negaban a Cristo los cristianos y muchos judíos. Entonces, agregando esto a Cristo, significa que la cruz de Cristo no es suficiente. Es lo mismo que decir hoy día Cristo, la fe en Cristo y el bautismo, para eliminar el pecado original. Entonces, la obra de Cristo es suficiente. Hace insuficiente. Entonces, ¿qué tiene otra consecuencia? Incluso el apóstol declara que agregarle algo a Cristo es un modo de caer en la gracia. Fíjese decirle la profundidad. Agregar algo a Cristo es caer en la gracia. ¿Por qué? Porque significa que la cruz de Cristo no tiene todo ese poder de la gracia de Dios para salvar, sino que hay que agregarle algo. Entonces ya no es gracia, es amor. Y miren lo que dice Gálatas 5, 2, 4. Gálatas 5, 2, 4. ¿Quién lo tiene? Amén. Gálatas 5, 2, 4. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Perdón?
4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Exactamente. Y eso es espiritualmente terrible. Porque no estamos, porque la salvación es por fe en Cristo. No en Cristo más algo. Y fíjense lo que dice, si ustedes creen que hay que agregarle algo a la cruz de Cristo, que es la circuncisión, entonces significa que ustedes tienen que respetar toda la ley. Si ustedes creen que el día sábado, el que se junta el día sábado, se reúne el día sábado, es el día de salvación, Cristo más el sábado, ustedes tienen que cumplir toda la ley. Ese era el mandato. Y si no cumple toda la ley, has violado la ley en un punto, has violado toda la ley. Porque no es por gracia, es por obra. Así de grave espiritualmente era la situación. Por eso esta transición es conflictiva. Miren lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjese, ese es la gravedad del asunto. Entonces no es muy simple. Hoy día hay gente que le agrega el sábado. Hay otros que se disfrazan de judíos y son de origen azteca o mapuche. Y anda con el kipá, y anda con el yeshua para acá, yeshua para acá. Entonces, eso es idolatría. Cuando dicen la verdadera palabra es la Torá, la ley judía, la interpretación. Pero la Torá dice que Cristo es un brujo. Eso dice la Torá. Entonces esa es la verdadera palabra de Dios. Y ellos se dicen cristianos. No tienen ni idea de lo que dice la Torá entonces. Andan puro imitando. Eso es idolatría. Entonces, esta transición por eso es violenta, es dura. Hay una batalla. Y el apóstol Pablo cuando va a Jerusalén, como se dice en Chile, se fue a meter debajo de las patas del caballo. ¿Pero por qué? Porque Dios lo mandó. Versículos 22 al 24. La preocupación de los ancianos de Jerusalén, que le dicen, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Era la fiesta de los tabernáculos. Entonces muchos judíos van a llegar a Jerusalén. Y como Pablo había circulado por varias partes del Medio Oriente y era conocido, y varios judíos le habían hecho la guerra, van a llegar acá y todo el mundo va a saber que tú estás acá. Entonces ellos vieron un problema. ¿Y cuál fue la solución? Cuando dice, versículo 23, haz pues esto, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Tenemos esta solución. ¿En qué consistía ese rito? Ese rito consistía en un rito nazareo. ¿Saben los nazareos? ¿Quién era nazareo en la Biblia? Un personaje famoso, se le hizo película. Sansón. El nazareo era una persona que podía ser consagrada de por vida, por un tiempo, al Señor.
Y tenía dos prohibiciones el nazareo. Uno, dejarse crecer el pelo, no cortárselo, y segundo, no beber bebidas alcohólicas de ningún tipo, o fermentadas, como llaman ellos. Pero el nazareo, cuando salía de Jerusalén o de Israel, y por negocio, iba entre los gentiles, cuando volvía a Israel tenía que ir al templo a purificarse, porque él había estado entre los gentiles, inmundos. Y el solo hecho de estar en medio de ellos, él volvía a Jerusalén inmundo. Entonces, el nazareo volvía y hacía el rito de 7 días de purificación. Y en esos 7 días se tenía que cortar el cabello y pagar una ofrenda al templo. Entonces le dicen, participa tú con estos 4 hombres y paga tú las ofrendas de ellos, como muestra de hombre respetuoso de la ley y generoso. ¿Qué dice Pablo? Amén. Pablo se sometió a eso. Siendo la predicación y el entendimiento del apóstol Pablo se somete. ¿Por qué se somete? Primero, por la iglesia de Jerusalén. Segundo, si esto soluciona el problema y los judíos me van a oír, yo lo hago. Porque el próximo paso después de eso, yo voy y les voy a predicar. Les quiero enseñar. Pero el apóstol Pablo ya había hecho de alguna manera algo de eso. Por ejemplo, cuando él salió con Timoteo. Recuerda que Timoteo es hijo de madre judía y de padre gentil. Entonces, cuando el apóstol Pablo se lo llevó, para no tener problemas con los judíos, lo hizo circuncidar. ¿Por qué? Porque los judíos no lo iban a escuchar a él, ni a él tampoco lo iban a aceptar porque andaba con un gentil, un incircunciso. Entonces digo, estos no me van a escuchar a mí. Y lo hizo circuncidar. ¿Por qué? Por la necesidad de llevar el evangelio a los judíos. Aún así lo rechazaban. Porque para ellos decir que Cristo era superior a la ley, para ellos era una herejía. Y también cuando fue a predicar ¿a dónde? A Grecia, en Atenas. Cuando comienza a predicar, ¿qué dice? Veamos Hechos 16:3. Amén. Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Exactamente. Porque todos sabían que su padre era griego. Era griego, era gentil. Entonces, y también en Hechos 17, 22, 23. Amén. ¿Qué dice? Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os saludo. Se fija, él no le habló de la ley, le habló de dioses. Y se tomó de esta inscripción para decir, pues yo tengo al Dios que ustedes no conocen. Y si se fijan en la lectura más adelante, él les predica, no de la cruz, les predica de la creación. Claro. Entonces, se fija, aquí hay otro aspecto, no solo la enseñanza, él se somete, sino también adecua las palabras y las actitudes, pero no el mensaje. Pero no el mensaje. Porque sea entre los gentiles y después la próxima miércoles vamos a ver entre los judíos, él predica el evangelio. Él no cambia, no lo abuena, no le echa un poquito de agüita a hacerlo más livianito.
No. Predica el evangelio genuino. ¿Y se encuentra con qué? Porque tiene que hacerlo así. Tiene que someterse a este rito. Porque los judíos estaban atados ¿a qué? A tradiciones, a ritos, a la ley, que las consideraban como esos métodos me acercan a Dios, o me dan la comunión con Dios, o la salvación. Entonces, o la purificación. Entonces, dice, yo tengo que predicarle a los judíos. Está este problema. Entonces, la delicadeza, hasta cierto punto, la sabiduría que Dios le da al apóstol Pablo, debemos tenerla en cuenta, hermano. Yo no puedo ir a predicarle a un católico diciéndole idólatra, mariano, papista, tal cual, que una papa, una blasfemia, usted es una manga de hereje. No puedo ir con esas palabras. Tampoco lo puedo tratar como hermano. Decir hermano, no somos. Ellos a veces nos tratan así, algunos, pero no somos hermanos. Y el trato tiene que ser respetuoso, correcto, pero bíblicamente clarísimo. Aunque él le saque la Virgen María, el Santo Aquino, el Señor Papa, usted predique el Evangelio de Cristo solo por la fe, solo en Cristo. Con texto bíblico, no con opiniones personales. A mí me pasó una vez una señora católica que me hablaba de la Virgen María, y yo le hablaba de Cristo, me hablaba de la Virgen María. Y le mostré Lucas. Cuando dice María, yo es la sierva. Miren lo que dice María. No. Es una Biblia evangélica. No, señora, está en su Biblia católica también. Pero con buenas palabras, no ofendiendo. Vos sois mi hijo. No, hermano, le hacemos un flaco favor a Cristo así. Porque esa gente está dominada por una falsa doctrina. Y no es culpa de ellos, muchas. Hay una institución que proclama e impone esos criterios. Entonces tenemos que tener claro la doctrina, los medios, los modos como la exponemos. Y eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba clarito doctrinalmente, pero estaba dispuesto a hacer muchas cosas con tal de predicar a Cristo, predicar esa doctrina. Humillarse ante los judíos, humillarse ante los gentiles. ¿Para qué? Para que conocieran a Cristo. Este es un hombre realmente dominado por el deseo de predicar el Evangelio. Eso habla de un profundo amor del apóstol Pablo por Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al otro versículo. Versículo 25. Aquí hay una aclaración de los ancianos de Jerusalén. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esa fue una de las resoluciones de la reunión en Jerusalén. Cuando se juntaron el apóstol Pablo, se juntaron los cristianos que venían de los gentiles, los cristianos judíos de Jerusalén. Entonces se toma esta resolución de que a los gentiles no se los obligue a las cosas de la ley. Y les piden sí respetar estas cosas. Se las menciona. Dice que
que se obtengan de esto, solamente se obtengan de los sacrificados, de comer carne sacrificada a los dioses, a los ídolos. ¿Por qué? Porque esto de los judíos rompía la hermandad, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y ese era un problema. Después dice de sangre. Los gentiles comían la sangre. No sé si se hacían prietas, pero comían la sangre de los animales. Y eso era abominación para los judíos. También era un problema de enfrentamiento entre los judíos cristianos y los judíos gentiles. Y después dicen de los sacrificados de los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Ese era el problema de los gentiles, porque los gentiles venían de prácticas religiosas donde se hacían ritos con orgías. Entonces, estos prejuicios, llamémoslo así, hacían enfrentar entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Entonces, la resolución de Jerusalén les dice: absténganse de esto los gentiles, pero no de las cosas de la ley. Porque todos coincidieron en Jerusalén una cosa, que la fe, la salvación por la fe en Cristo. Entonces, y eso los dirigentes le dicen a Pablo: nosotros te estamos obligando a judaizar. No, porque nosotros le enviamos la carta a todos los hermanos de las iglesias gentiles con la resolución de Jerusalén. Es una aclaración que están haciendo. El 27 al 29. Y aquí vienen los problemas. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Fueron los judíos de Asia, dice, y precisamente puede haber sido de Éfeso. ¿Por qué? Porque dice que viene de Trófimo. Trófimo era de Éfeso. Entonces dice: este discípulo de Pablo anda por aquí, mire, ¿qué anda haciendo este hereje por acá? Y como supieron que Pablo estaba en el templo, claro, metió a Trófimo en el templo. Este es el que anda predicando. Y hay 3 acusaciones contra el apóstol Pablo. Dice, dando voces, dice: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, o sea, contra Israel, las costumbres de Israel. Después dice la ley de Moisés y el templo. Las acusaciones eran 3. Pablo predica contra las costumbres de nuestro pueblo, de Israel. Predica contra la ley y predica contra el templo. Y más encima lo acusaron de profanó el templo y metió un gentil dentro. Como un judío, eso era cuestión de muerte. Porque era la profanación del templo. O sea, que ellos profanaron más que cualquiera a veces. Pero hay algo que se nota aquí, mire, ¿cómo lucha usted contra la calumnia y el rumor? Es imposible. Es como si usted tomara una gallina viva, sacara las plumas, se fuera para acá y para allá, sacara una a una de las plumas y las fuera tirando a la calle. Y después deja la gallina y vuelve a buscar todas las plumas para ponérselas a la gallina de nuevo. Eso es defenderse del rumor. Imposible. Porque el viento se lleva las plumas. ¿O no? Entonces dice: no, yo me voy a defender de la acusación. No lo hago. Y el apóstol Pablo no dijo: no, pare, no. Lo tomaron y comenzaron a darle. Pero no lo dejaron ni hablar. Y fíjense que porque es imposible, aunque hubiera hablado.
no lo hubieran creído. Más encima miente para defenderse. ¿Es así o no? Cuando alguien acusa a un pastor o un hermano líder, no, y todo el mundo se hace a un lado así como si fuera un letrón, un filoso. Pero la gente no dice, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Nadie, no, ¿qué dice? Se fija que somos carnales en eso. Somos muy carnales. Y ese método se ha usado en la política. ¿Se acuerdan cuando comenzó la insurrección esta, el 18 de abril? Hay cárceles clandestinas que están torturando ahí en Plaza Oledano. Y corrió el rumor y salió afuera. Y la Comisión de Derechos Humanos estaba 3 días después acá. A la semana se aclaró que no. Pero, ¿qué queda? La tiña en el ojo. Y eso se usa en las iglesias. El rumor, la calumnia, el mal hablar, sin pedir las pruebas concretas, es un instrumento que usa el diablo y lo usan los hermanos más débiles. Lo usan. ¿Usted piensa que el diablo no viene a la iglesia? Claro que viene, uno lo observa. Mira, este tiene alta carne, este vamos a trabajar. Este carnuito. Y empieza, el pastor se equivocó, tengo que aclarar. Mira, está mal. ¿Ah? Y cuando termina el culto el día domingo, ese invita a los hermanos a almorzar y se almuerza el pastor a la cacerola. No, hasta de postre. Y eso sucede mucho. ¿Y sabe por qué sucede? Que no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento. Y tragamos a la primera. ¿Y quién se hace cargo de rumores? Es la persona que espiritualmente está más débil. Así que tienen que tener cuidado. Nadie está libre de eso. Y aquí sucedió eso, corrió el rumor así, por toda Jerusalén. Alguien le preguntó algo, y ¿cuál es tu doctrina? Entonces, no, lo agarraron y quieren lo matamos. Entonces, hermanos, siguiendo con la credibilidad del rumor. La credibilidad del rumor está, y de la calumnia, está en el prejuicio y en nuestra carne. Entonces, por ejemplo, si lo dijo este que vive en Éfeso y seguramente escuchó a Pablo decir esas cosas, seguramente es verdad. O cuando dice, pero es que lo dijo la tele, ¿no? Pero es que lo dijo el pastor, o es que lo dijo una autoridad. Y no, realmente no averiguamos. Nosotros en la cama, cuando andamos un poco infiliando en Egipto, a veces andamos pescando lo primero que nos parece interesante. Entonces, vamos al otro pasaje. El calumniado no puede orar. ¿Qué debe hacer alguien que es calumniado? Confiar en Dios. Si uno que está trabajando para Dios,
está sirviendo y sabe conscientemente que está sirviendo correctamente a Dios. Y no puede pelear contra la carne, tiene que confiar en Dios. Dios lo hará de alguna manera. Miren lo que dice, veamos, Hebreos 8:32. Bien, Hebreos 8:32. tiene 13 versículos. No está. 8:13, ¿no? Capítulo 8 tiene 13 versículos. Veamos, primera de Pedro 2, 20 al 23. 20 al 23. Sí. Amén. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Él fue calumniado, acusado, golpeado, torturado y no rechazó. No maldijo. ¿Por qué? Confió en Dios. Y a eso somos llamados, hermano. Cuando dicen, no, que esté usted como cristiano, confíe en el Señor. El Señor se va a encargar de aclarar eso. Porque usted, para aclarar un rumor, mejor le embarra más. Es peor. Entonces, ¿sabes? Pero la carne dice, no, yo me defiendo, eso no es justo. ¿Ah? ¿No? Y saltamos ahí y nos ponemos como los abogados. No, hermano. Usted está peleando por un monto de 1000 cabezas. Eso es rumor. Y solo Dios lo puede hacer. Entonces, 30 al 33. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Por qué? Cerraron las puertas porque lo iban a matar. Para que no lo mataran dentro del templo y eso iba a contaminar el templo, que lo mataran fuera del templo. Entonces cerraron las puertas. ¿En serio eso es? Cuidado, 31. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32. Este tomando luego soldados, centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear al apóstol Pablo. 33. Entonces llegaron al tribuno, se le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Salvado por los romanos. Fíjese, los judíos bajo el Imperio Romano, que eran una provincia del Imperio Romano, ellos no tenían derecho a condenar a muerte a nadie. Se acuerdan que tuvieron que llevar a Jesús como una acusación ante el gobernador Poncio Pilato. Porque los judíos no podían condenar a muerte a nadie, no importa que fuera judío. Pero había una excepción. Y la excepción era que si alguien profanaba el templo en tiempo de fiesta, el gobernador romano les da la autoridad de matarlo a ese. Y esto era por la paz, o sea, era una concesión. Entonces, si los judíos habían decidido matar al apóstol Pablo, era precisamente por eso. Porque no había consecuencia legal, sino que había un dictamen legal sobre el gobernador romano. Entonces interviene igual y de igual manera interviene la Guardia Romana y salva. Y esta es una intervención de Dios. Porque perfectamente los romanos
Si se profanó el templo, lo matan. O sea, el acuerdo con ellos, la ley dice que es por matarse. Pero no fue así. Intervinieron, rescataron y lo salvaron de una muerte segura. Y eso es interesante, ¿no? Cómo Dios obra en su siervo de las maneras más impensables. ¿Quién se debe pensar que precisamente los romanos iban a proteger la vida del apóstol? Inimaginable, ¿cierto? Entonces, Dios usó prácticamente a la guardia romana, como decía, para proteger a su siervo, así como Dios usó un rey gentil para que Israel volviera a Jerusalén del cautiverio babilónico. Dios usó al diablo para mostrar la fe de Job. Dios usó la desobediencia de Jonás para mostrar su poder a marinos idólatras. Dios hizo profetizar a un sacerdote Caifás, incrédulo, de que un hombre debe morir de aflicción. Dios usó la persecución judía a la iglesia de Jerusalén para expandir el evangelio a los gentiles. Y Dios usó a los guardias romanos para proteger al apóstol de la rabia asesina a los judíos y usara a los romanos para que el apóstol predicara a los judíos. Que después les va a predicar a los judíos. Es protegido por los romanos. Se cumplió el propósito de Dios de la forma más extraña, pero se cumplió. El apóstol Pablo era un predicador de sana doctrina, diríamos hoy día, del evangelio verdadero, y adecuaba su actitud y algunas palabras para hacerse entender de sus oyentes con el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Incluso se olvidó a un rito judío para eliminar tropiezos ante los judíos y predicar a Cristo. Esto nos habla de un cristiano centrado en su llamado, y Dios lo usó y honró esa fidelidad protegiéndolo de sus enemigos y de los enemigos del Evangelio de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpliera el propósito de Dios en él. Esa es la promesa que el Señor Jesús dio a sus discípulos y a cada creyente, ¿no? Veamos Mateo 28, 18 al 20. Mateo 18. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Esa promesa que Dios le hizo a los discípulos la podemos ver en Pablo. Dios protegió a su siervo para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pablo tiene que llegar a Roma. Y Dios está usando un medio muy extraño. Y lo vamos a ver más adelante. Pero la promesa se cumple, ¿cuál? Yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Cuando usted sale a predicar, ahí está el Señor, porque Él lo prometió. Si el Señor le dice, anda a predicar a la Parinacota, ¿cuál es la promesa del Señor? Yo estoy contigo. Como cuando nosotros años atrás estuvimos ahí en la plaza ahí donde mueren los valientes, sí. Tuvimos una sede social ahí, como 8 meses, y le predicamos a la gente, a todos los amigos del Japón que venían alrededor. Y escuchaban.
Nunca nos amenazaron. No les gustaba porque les caía mal, pero ahora aguantaban. Pero teníamos el deseo de predicar. Varios fueron, incluso Ricardo estaba en ese tiempo también. Íbamos y les predicamos. Pero bueno, ¿qué hizo Dios? Nos protegió. Porque no todos iban a predicar ahí. Pero Dios nos puso un tiempo ahí. Entonces, eso, hermanos, cuando usted es cristiano, cuando usted dice voy a hacer la voluntad del Señor, si la voluntad del Señor es predicar en la vida, tenga la seguridad que Cristo está ahí. Porque es su promesa y es su obra. La predicación es su obra y usted es su obra. Entonces, ¿creemos esta promesa? Entonces, si la creemos, ¿le creemos a Cristo? Amén. Entonces, enfóquese en el llamado que el Señor Jesús hizo en la iglesia. Hay varios llamados y constituyen lo que es la vida del cristiano. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ser santo. Como yo soy santo, dice el apóstol Pedro. Perdona a tus enemigos, ¿no? Y a los malos hermanos también. Niega tu carne y obedece a Dios. Seamos controlados por el Espíritu Santo. Alaba a Dios en lo privado, en lo público, en las buenas y en las malas. Escudriña las Escrituras cada día. Ora por tus hermanos, por los incrédulos y por tus enemigos. Ofrende generosamente. Ame a Dios y odie el pecado. Haga misericordia, humíllese cada día ante Dios. Dé gracias por todo, en el nombre de Cristo. Acuda a Dios, a su palabra, ante el desánimo, la frustración. Descubre y practique el don que el Espíritu Santo puso en usted por la fe en Cristo. Arrepiéntase y confiese pecado cada día. ¿Está enfocado en eso? Eso es. Fíjense que el apóstol Pablo, ¿por qué Dios lo bendijo tanto? A pesar de que sufrió tanto. Pero el ministerio de la predicación del Evangelio entre los gentiles es una obra de Dios por medio del apóstol Pablo. Ese hombre sufrió, está en la descripción en 2 de Corintios. No vamos a hablar de eso ahora, pero sí. Pero soportó todo, ¿sabe por qué? Amaba. Amaba a Cristo. Ese hombre realmente es un ejemplo muy difícil de imitar. Pero a nuestro nivel, muy imitable. Disponga su corazón al Señor. No pregunte, pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor? Lea la Biblia. Todo esto que le leí está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. No son cosas difíciles de entender. Son cosas difíciles de practicar. ¿Por qué? Porque no luchamos contra nuestra carne. Ese es el problema. Queremos bendición, pero no somos reacios a obedecer. Entonces, enfocándonos en Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo, para centrar su vida en Cristo, en todos los aspectos de su vida en Cristo, indudablemente que la lucha era muy fácil. ¿Por qué? Porque había amor. Amor por Cristo, amor por el Evangelio, amor por los hermanos, amor por la iglesia. Dios puso amor en Pablo por los gentiles. Así tenía tanto amor por los gentiles como por los judíos. Entonces, hermanos, sea fiel al Señor. No juegue a ser cristiano, que eso es jugar con Dios. Y Dios no puede ser engañado. No puede ser engañado. Y Dios, así como bendice, hace pagar también la desobediencia.
no nos hagamos los lesos. Nosotros somos ingenieros en hacernos los lesos. Eso es muy de la carne. No, eso no es para mí. A mi compadre que tenga mi hermanito, mi hermanita, a eso es, a ella, a él, para eso. No, es para todos, incluyéndome a mí. Es para todos. Porque esta palabra, el primero que le predica es a mí. Entonces, yo quiero terminar con Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Mirando a Cristo, autor y el dador de la fe. Si miramos a Cristo, todas nuestras obras van a ser en la gloria de Dios y vamos a ser grandemente bendecidos espiritualmente sobre todo. Amén. Oremos, hermano.